El 90% de la serotonina de tu cuerpo no se fabrica en el cerebro, se fabrica en tus tripas. Y cuando las bacterias de ahí abajo se desequilibran, el resultado llega ahí arriba. Niebla mental, fatiga, cero concentración. Hoy te explico por qué pasa y veremos 3 alimentos que la ciencia ha estudiado para frenarlo. Uno de ellos es capaz de cruzar directamente al cerebro. Bienvenidos a Neurocultivo. Empezamos. Y vamos con algo de lo que cada vez tenemos más evidencias, pero yo creo que aún no se habla lo suficiente. Las bacterias que viven en tu intestino no son pasajeras, son operarias. Producen, consumen, modifican los neurotransmisores que tu cerebro necesita para funcionar. Y cuando ese ecosistema se desequilibra por estrés, por mala dieta, por una infección, el resultado no se queda en el intestino, llega al cerebro. Esa temida niebla mental. Imagina una fábrica con 2 turnos. En el turno de día, tus células intestinales fabrican serotonina a partir de un aminoácido llamado triptófano. Ese proceso es saludable. Pero cuando hay un desequilibrio en la flora intestinal, lo que los investigadores llaman una disbiosis, la fábrica cambia de turno. El triptófano deja de convertirse en serotonina y se desvía hacia otra ruta metabólica, una ruta chunga. Esa ruta alternativa genera un producto de desecho que es directamente neurotóxico, provoca estrés oxidativo, daña las neuronas en zonas críticas para la memoria y para la atención. Todo esto resulta en menos serotonina disponible y más residuos tóxicos acumulándose. Y eso es solo la mitad del problema. Aviso, yo no soy médico. Este vídeo tiene fines informativos apoyado en estudios y divulgo mi experiencia como apasionado de la salud y la neurociencia. Consulta siempre con un profesional de salud antes de realizar cambios en tu rutina. Con la dopamina pasa 3/4 de lo mismo. Ciertas bacterias intestinales, en concreto del género Enterococcus, tienen una enzima que interpreta el precursor de la dopamina antes de que llegue al cerebro. Es como si un ladrón te robara la materia prima en la mismísima puerta de la fábrica. Y es que la dopamina que producen esas bacterias en el intestino no puede cruzar al cerebro, porque es una molécula demasiado grande y polar para atravesar la barrera que lo protege. Solo su precursor más pequeño puede cruzar, y si tus bacterias lo convierten prematuramente en dopamina ahí abajo, tu cerebro se queda sin material para fabricar la suya. Esto resulta, como podrás imaginar, en menos dopamina cerebral, y por ende, menos motivación, menos enfoque, menos capacidad de concentración. ¿Te suena, no? Ahora viene la segunda pieza de este rompecabezas, y esta es lo que lo cambia absolutamente todo. Tu cuerpo tiene 2 filtros de seguridad, 2 barreras. La primera es la pared de tu intestino, una capa de células selladas entre sí por unas proteínas que funcionan como el cemento entre ladrillos. Cuando todo marcha bien, esa barrera solo deja pasar los nutrientes y bloquea todo lo demás. Pero ya sea por el estrés crónico, por una dieta alta en grasas, una infección, estas proteínas cemento quedan vulneradas, quedan debilitadas, las uniones se aflojan y la barrera empieza a tener fugas. Es lo que se conoce como intestino permeable. ¿Y qué se escapa por esas fugas? Sobre todo una toxina llamada LPS, un fragmento de la pared de ciertas bacterias que es un disparador potentísimo de inflamación. Este LPS entra en la sangre y viaja por todo tu cuerpo, hasta llegar al segundo filtro, la barrera que protege tu cerebro, la barrera hematoencefálica. Y aquí es donde se monta una cascada de efectos, donde las cosas se complican. Las señales inflamatorias y el LPS circulante degradan las proteínas que sellan esta segunda barrera. Las uniones entre células que protegen tu cerebro se rompen. Y es entonces cuando entra en el cerebro el tipo de sustancias que jamás querríamos que deambulasen por allí. Una vez dentro, esas sustancias tóxicas despiertan a las células de defensa del cerebro, la microglía, que pasan al modo ataque. Producen más inflamación, más radicales libres y más daño. Esto altera el funcionamiento de las neuronas en la parte frontal del cerebro y en el hipocampo, las zonas responsables de la atención, de la memoria de trabajo y de la toma de decisiones. Y eso es exactamente lo que experimentas como niebla mental. Lentitud de procesamiento, dificultad para concentrarte, esa sensación de pensar y sentirte como si miraras a través de una pantalla. Y no hablamos de un problema únicamente de estrés. Una revisión publicada en Frontiers in Immunology en 2026 describe que pacientes con síndrome post-COVID y con síndrome de intestino irritable postinfeccioso comparten exactamente este mismo patrón: disbiosis intestinal, activación inmune de bajo grado y desestabilización del eje intestino-cerebro. Y el síntoma predominante en ambos cuadros es el mismo: fatiga crónica y niebla mental. Pero tenemos buenas noticias. Este sistema se puede reiniciar, se puede revertir, y se llama ácidos grasos de cadena corta. Cuando las bacterias beneficiosas de tu intestino fermentan la fibra, producen 3 compuestos: butirato, propinato y acetato.
piensa en ellos como los albañiles que restituirán ese cemento entre los ladrillos de ambas barreras. Y es que estos compuestos actúan directamente sobre las células del intestino y las células de la barrera cerebral, aumentando la producción de las proteínas de sellado y reduciendo la permeabilidad. En definitiva, blindando, vamos. Además, frenan la señal de alarma inflamatoria y activan la ruta de la protección antioxidante de las células. Sintetizándolo mucho. Más fibra fermentable, más ácidos grasos de cadena corta. Por lo tanto, barreras reparadas, menos inflamación, cerebro más limpio. Y ahora, los 3 alimentos que la ciencia ha estudiado para conseguir ayudarnos en la tarea. Primero, el kéfir. El kéfir es leche fermentada con una comunidad compleja de bacterias y levaduras. No es un yogur con probióticos añadidos, es un ecosistema microbiano completo en un vaso. Un estudio preclínico muy reciente, publicado en 2025, analizó qué pasa en el cerebro de ratones jóvenes suplementados con kéfir lácteo. Los resultados son bastante llamativos. En el cerebro, la serotonina aumentó significativamente. La enzima que fabrica serotonina en las neuronas se activó al alza. Pero es que los receptores cerebrales de serotonina también se regularon al alza, optimizando la respuesta sináptica. Y la degradación de serotonina bajó. O sea, no solo se fabricaba más, sino que permanecía más tiempo activa. Aprovechábamos más la que ya producíamos. Y en el intestino, el kéfir estimuló la producción de serotonina periférica y mejoró la motilidad gastrointestinal. En otro estudio, esta vez con ratas que tenían enfermedad inflamatoria intestinal crónica, la administración diaria de kéfir liofilizado a dosis de 100 mg por kilo restauró por completo el peso corporal, normalizó la histología de la mucosa intestinal, es decir, el tejido intestinal de esa mucosa, y redujo la infiltración inflamatoria. Y esto es clave, restableció las capacidades de memoria espacial y de reconocimiento de objetos. No me hace falta verlo para saber lo que es. ¡Cielos! ¡Voy a llorar! Este pollo asado huele a bendiciones y unicornios teniendo amor. El intestino sana y la cognición, nuestra agudez mental, vuelve también. A nivel humano, revisiones sistemáticas de 2025 y 2026 confirman que el kéfir modula positivamente el microbioma fecal, incrementando géneros como Bifidobacterium y Akkermansia, lo que promueve la producción de ácidos grasos de cadena corta. Hay que añadir, eso sí, que los resultados en humanos son heterogéneos, porque la composición microbiana del kéfir varía mucho según el grano y el proceso de fermentación. No todos los kéfir son iguales. Y vamos con el protocolo. Vamos a empezar con 50 ml al día e ir subiendo gradualmente durante 2 semanas hasta los 150, incluso 250 ml diarios. Importante, si eres inmunodeprimido grave, el kéfir está contraindicado por el riesgo de translocación bacteriana. También puede contener trazas de lactosa. Y vamos con el segundo alimento, el kimchi. El kimchi es verdura fermentada, normalmente colchina, con especias, ajo, jengibre y pasta de chile. Y lo que lo hace especial para el cerebro no son solo sus bacterias probióticas, sino sus compuestos bioactivos, quercetina, capsaicina y un derivado llamado HDM-PPA. Y es que un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry sometió estos compuestos a una prueba de permeabilidad de barrera cerebral, y todos los compuestos activos del kimchi superaron la prueba cruzando directamente la barrera hematoencefálica. La vitamina C, que se usó como control, no pudo. Y una vez dentro del cerebro, estos compuestos hicieron algo medible. En ratones a los que se les había inducido daño cerebral con una proteína asociada al Alzheimer, 2 semanas de tratamiento con extracto de kimchi a 200 mg por kilo redujo significativamente la expresión de esas proteínas patogénicas asociadas al Alzheimer y bloqueó rutas de muerte celular programada, es decir, la apoptosis. Pero es que mientras restauraba los niveles de las proteínas que protegen a las neuronas, además se observó una disminución del 34,6% de lipoperoxidación, el cual tuvo un aumento del glutatión del 100,42%, y el glutatión es el antioxidante maestro, que fabrica tu propio cerebro y tiene un efecto antioxidante directo y poderoso, concretamente en el cerebro por su capacidad para lograr una máxima restauración enzimática a nivel cerebral. Importante, estos datos son de ratones otra vez, no de humanos. El modelo es de Alzheimer inducido, no de niebla mental cotidiana, pero lo que demuestran es que los compuestos del kimchi pueden cruzar el cerebro y ejercer un efecto antioxidante y neuroprotector real y bastante ostensible además. Y eso, combinado con su efecto probiótico sobre la microbiota, lo convierte en un candidato bastante potente. Protocolo: consumo regular de aproximadamente 80 gramos diarios, 1/3 de una taza, junto con una de las comidas principales. Eso sí, precaución. Si tienes intolerancia a la histamina o migrañas, los alimentos fermentados acumulan histamina y tiramina.
que en personas con déficit de la enzima que las degrada puede provocar cefaleas, prurito o congestión nasal. Tercero, inulina, fibra prebiótica. La inulina es un polisacárido soluble que se encuentra de forma natural en la chicoria, el ajo, la cebolla, el puerro, la alcachofa de Jerusalén. Y no confundamos, no es un probiótico, es un prebiótico. El alimento que necesitan tus bacterias beneficiosas para prosperar. Y es que el estudio del que os hablaba hace un momento del 2023 diseñó un protocolo brutal. Ratones sometidos a estrés crónico impredecible durante 9 semanas suplementados con inulina. Los resultados son bien dignos de mención. La inulina protegió la integridad física de la barrera cerebral, reduciendo significativamente la entrada del EPS, la toxina bacteriana, al cerebro. Frenó la cascada inflamatoria que se activa cuando esa toxina llega al sistema nervioso. Mejoró la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas en el hipocampo, la zona clave de la memoria, y estimuló la plasticidad sináptica, la capacidad de las neuronas de crear nuevas conexiones. Todo esto se correlacionó directamente con el aumento de ácidos grasos de cadena corta producidos por la fermentación bacteriana de la inulina en el colon. Otro estudio de 2024 confirmó que la inulina revierte las alteraciones en la flexibilidad cognitiva, esa capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a reglas cambiantes, en ratones alimentados con dieta hiperlipídica y que mitiga comportamientos de tipo ansioso-depresivo. Una revisión de 2024 enfocada en resiliencia cognitiva subraya que los probióticos como la inulina estimulan la proliferación de bacterias productoras de butirato y que ese aumento de butirato promueve la estabilidad de la barrera cerebral en el hipocampo, previniendo el declive de la memoria en poblaciones expuestas a estrés crónico e inflamación sistémica asociada a la edad. Protocolo: 3 a 5 gramos diarios, disueltos en un líquido neutro, a través del consumo prioritario de alimentos ricos en fructanos, es decir, ajo, cebolla, puerro, alcachofa, chicoria. No hace falta comprar ningún suplemento. Una dieta que incluya estos vegetales a diario cubre las dosis. Contraindicación clave: si tienes SIBO o síndrome de intestino irritable severo, la inulina puede empeorar los gases y la distensión, porque fermenta muy rápido, y las bacterias se dan un festín con él. En estos casos, ve despacio y consulta con un profesional. 3 alimentos, 3 mecanismos complementarios. El kéfir actúa principalmente sobre la producción de serotonina y la diversidad microbiana. El kimchi aporta compuestos que cruzan directamente la barrera cerebral y apagan el estrés oxidativo desde dentro. Y la inulina, que alimenta a las bacterias que fabrican los ácidos grasos de cadena corta que sellan ambas barreras. La intestinal y la cerebral. No os voy a engañar, no son pastillas mágicas, son herramientas dietéticas con evidencia preclínica sólida y evidencia humana todavía en construcción. La mayoría de los estudios más potentes son en ratones, los ensayos en humanos existen, obvio, pero son más pequeños y más heterogéneos. Esto no los invalida en absoluto, simplemente los coloca en su sitio y nos recuerda la importancia de seguir investigando. La ciencia avanza así, primero el mecanismo, después la confirmación clínica. Pero una cosa sí que está clara. Te aseguro que tu intestino y tu cerebro no son 2 sistemas separados. Eso lo he comprobado de primera mano. Ya os contaré si queréis mi experiencia con el Boulardii o las subtilis. Cerebro e intestino son uno solo, conectados por nervios, por moléculas, por bacterias. Cuidar de uno es cuidar del otro. Y es que la evidencia nos dice que la comida fermentada y la fibra prebiótica son 2 de las herramientas más potentes y más baratas, todo se ha dicho, que tienes para hacerlo. Y como siempre digo, esto no es consejo médico. Si tienes alguna condición médica, si tomas medicación o si algo de lo que te he contado no te encaja demasiado bien, habla con tu médico antes de cambiar nada. Si te interesa más información sobre el tema, en este vídeo hablé de probióticos en general. Déjame abajo en los comentarios si te interesa que hable de algún probiótico específico. Si te ha gustado mi contenido, dame un fuerte like, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.